El legado explosivo. La viuda, la amante y la herencia oculta de Madrid. ¿Qué harías si en el funeral de tu marido, el hombre más poderoso de Madrid, apareciera una mujer que revela que tuvisteis una vida entera de mentiras? El ataúd de caoba del multimillonario Jonatán Domínguez, un titán de las finanzas españolas, yacía cubierto por 1.000.000 de claveles blancos, testimonio mudo de una vida de inmensa riqueza y poder. En el primer banco de la imponente Catedral de la Almudena de Madrid se sentaba su bellísima y serena viuda, Genoveva de la Vega, la imagen perfecta del dolor aristocrático. La élite de la capital la observaba, sus susurros apagados una sinfonía de compasión y admiración. Pero esa sinfonía se hizo añicos cuando las pesadas puertas de roble crujieron al abrirse. Una mujer, vestida con sencillez, pero con una fuerza inquebrantable en los ojos, caminó por el pasillo central. Aferrados a sus manos iban 2 niños pequeños, un niño y una niña, con los inconfundibles ojos azul zafiro de Jonatán Domínguez. Eran su viva imagen. Un solo grito, ahogado y horrorizado, resonó en el espacio cavernoso. El funeral ya no trataba sobre el hombre en el ataúd. Se trataba de las 2 mujeres que estaban a punto de destrozar su legado. La viuda perfecta, la música de la tocata y fuga en re menor de Bach, llenó las bóvedas de la catedral. Cada nota una pesada y ornamentada piedra de dolor, colocada sobre la congregación silenciosa. Frente al altar, Jonatán Domínguez, un titán de la industria y un pilar de la alta sociedad madrileña, yacía en descanso eterno. Su muerte, un repentino y chocante infarto a los 48 años, había causado conmoción en el mundo financiero y la clase alta de la ciudad. En el primer banco, Genoveva de la Vega Domínguez se sentaba con la postura erguida de una mujer criada para el control. Su vestido negro de diseñador era un susurro de elegancia sobria, un único collar de perlas heredadas, un frío testimonio de su estatus. Un delicado velo de redecilla francesa oscurecía parcialmente su rostro, pero no podía ocultar el brillo de triunfo que se mezclaba con su cuidadosamente curado dolor. Durante 20 años, ella había sido la señora de Domínguez, había organizado sus galas, encantado a sus socios y tolerado sus largas e inexplicables ausencias. Había desempeñado su papel a la perfección y ahora estaba a punto de recibir su recompensa, las llaves de un imperio. Su mirada recorrió a los asistentes. El alcalde estaba en la tercera fila. La junta directiva de Domínguez Inversiones llenaba los bancos a su izquierda. Su amiga Penélope Cruz, adaptación del nombre, le apretó la mano en un gesto silencioso de solidaridad. Todo estaba en orden. Una despedida sombría y digna para un gran hombre con su viuda leal y sufriente en el centro de todo. Era una actuación, y Genoveva era su estrella. La entrada de la verdad, la verdadera familia. Fue entonces cuando las viejas puertas de roble en la parte trasera de la iglesia se abrieron con un gemido, dejando entrar un rayo de pálida luz otoñal. El sonido, una brusca interrupción de la música solemne, hizo que una ola de cabezas se girara. Primero vinieron unas pocas miradas curiosas, luego una ola de murmullos audibles que el órgano no pudo ahogar. Una mujer permanecía silueteada en el umbral. No iba vestida para un funeral de este calibre. Su sencillo vestido azul marino era pulcro y respetable, pero carecía de la etiqueta de diseño que era el uniforme tácito de aquella multitud. Su cabello castaño rojizo estaba recogido en un moño simple, y su rostro, aunque pálido por el dolor, estaba desprovisto de maquillaje.
Era una isla de cruda realidad, en un océano de pulida pretensión. Pero no fue la mujer en sí lo que causó la contención colectiva del aliento. Eran los dos niños pequeños cuyas manos sostenía firmemente. Tenían unos 4 años, un niño y una niña vestidos con abrigos grises a juego. A medida que avanzaron hacia la luz, la verdad se convirtió en un golpe físico. Tenían el cabello espeso y oscuro de Jonatán. Tenían su mentón decidido, y cuando miraron alrededor del vasto e intimidante espacio, sus ojos, un azul zafiro brillante e inconfundible, eran idénticos a los del gran retrato de Jonatán que se encontraba junto a su ataúd. Eran su imagen espejo, la confrontación en el altar. Serafina Herrera, adaptación del nombre, sintió 1000 pares de ojos sobre ella mientras comenzaba la larga caminata por el pasillo central. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, un tamborileo frenético contra el órgano lento y triste. Le había prometido a Jonatán que nunca haría esto, nunca crearía una escena, nunca perturbaría el mundo cuidadosamente construido que él mantenía. Pero Jonatán se había ido, y sus últimas instrucciones susurradas por teléfono, solo horas antes de morir, habían sido claras. Si algo me pasa, Fina, asegúrate de que lo sepan. Asegúrate de que nuestros hijos sean vistos. Los susurros se hicieron más fuertes, más venenosos. ¿Quién es esa? Mira a esos niños. Dios mío, son de él. A Genoveva le va a dar un ataque. Serafina los ignoró. Su concentración estaba en el ataúd al frente de la iglesia. Esto era por él. Esto era por Leo y Lila, adaptación de los nombres. Caminó con una dignidad silenciosa, que era más poderosa que cualquier grito. Sus pasos eran medidos, su expresión de dolor genuino, sin adornos. No estaba allí para reclamar, estaba allí para despedirse. Al llegar a la altura de los bancos delanteros, la música flaqueó y luego cesó por completo. El organista, al ver la escena, había perdido su lugar. El silencio que descendió fue más profundo de lo que la música jamás había sido. Genoveva giró lentamente la cabeza, sus movimientos rígidos por la incredulidad. Vio a la mujer, vio a los niños. Por un momento, su mente se negó a procesar la imagen. Tenía que ser un error, algún pariente lejano y deshonrado. Pero luego vio sus ojos, los ojos de Jonatán, mirándola desde los rostros de 2 niños que nunca había visto. El velo ya no podía ocultar la verdad. Su máscara de dolor, perfectamente compuesta, se resquebrajó, revelando el furioso pánico crudo debajo. Sus nudillos agarrando un pañuelo de encaje negro se pusieron blancos. ¿Quién eres? La voz de Genoveva fue un siseo bajo y peligroso que cortó el silencio. ¿Cuál es el significado de esta intrusión? Serafina se detuvo, posicionándose de modo que los niños estuvieran ligeramente detrás de ella. Se encontró con la mirada helada de la mujer que era, a ojos del mundo, la esposa de su amado. «Mi nombre es Serafina Herrera», dijo, su voz clara y firme, aunque le costó hasta el último gramo de su fuerza. «Y estos son Leo y Lila. Hemos venido a despedirnos de su padre». La palabra padre flotó en el aire como una guillotina. Un jadeo colectivo recorrió la iglesia. La mano de Penélope Cruz voló a su boca. Roberto Vidal, adaptación del nombre, socio y amigo de Jonatán durante mucho tiempo, miró sus zapatos como si esperara que el suelo se lo tragara. Había sospechado, había visto los gastos ocultos y los vuelos secretos de fin de semana, pero nunca se había atrevido a confirmarlo. Genoveva se puso de pie, su cuerpo temblando con una rabia tan potente que era casi visible.
«Fuera», espetó, su voz cayendo a un susurro venenoso que se transmitió a las 10 primeras filas. «Sal de esta iglesia ahora mismo. No profanarás la memoria de mi marido con tu inmundicia». El pequeño Leo, sintiendo la hostilidad, apretó su agarre en la mano de su madre y comenzó a llorar suavemente. Lila escondió su rostro en los pliegues del vestido de Serafina. Serafina no se echó atrás. Había llegado demasiado lejos. Había vivido en las sombras durante 6 años, amado a un hombre que nunca podría reclamar y criado a sus hijos en secreto. No sería descartada como inmundicia. «Tenemos todo el derecho a estar aquí», afirmó, su voz ganando fuerza. «Jonatán los amaba. Era su padre». «¡Mentiras!», escupió Genoveva, dando un paso adelante. «Jonatán era un buen hombre. Él nunca...» Su voz se quebró, no por el dolor, sino por la pura furia de ver su mundo perfecto desmantelado ante sus propios ojos. 2 ujieres, sintiendo una explosión inminente, comenzaron a moverse vacilantes hacia el pasillo. Pero antes de que pudieran intervenir, una voz tranquila y autoritaria cortó la tensión. «Señora de Domínguez, por favor». Alistair Fuentes, adaptación del nombre, el abogado personal de Jonatán durante más de 30 años, salió de un banco lateral. Era un hombre alto y delgado, con una gravedad que infundía respeto. Se ajustó las gafas y miró de Genoveva a Serafina, con expresión indescifrable. «Este no es ni el momento ni el lugar», dijo, su voz tranquila pero firme. «Arreglaremos todos los asuntos a su debido tiempo. Por ahora estamos aquí para honrar a Jonatán. Continuemos con el servicio». Su intervención actuó como un chorro de agua fría. Genoveva, dándose cuenta de que estaba montando un espectáculo frente a toda la ciudad, lanzó una mirada de puro odio a Serafina antes de hundirse de nuevo en su asiento, su cuerpo rígido. Los ujieres se retiraron. El señor Fuentes hizo un leve, casi imperceptible asentimiento a Serafina. Luego hizo un gesto hacia un banco vacío al otro lado del pasillo. Serafina, comprendiendo, condujo a sus hijos al asiento. Al sentarse, sintió el ardor de 100 miradas hostiles, pero también sintió una punzada de paz. El primer paso había terminado. El secreto había salido a la luz. Ahora, lo que viniera después, lo enfrentaría a la luz del día. El organista, siguiendo su ejemplo, comenzó a tocar de nuevo. Esta vez un himno suave y vacilante. El funeral continuó, pero la atmósfera había cambiado irrevocablemente. Nadie estaba escuchando las elegías. Todos estaban observando a las 2 mujeres, los 2 mundos de Jonatán Domínguez, sentados en lados opuestos del pasillo, separados por un abismo de secretos y mentiras, esperando que comenzara la inevitable guerra. El Castillo de Cristal en la Castellana, el ático en la Avenida de la Castellana, adaptación de la ubicación de Boston, era menos un hogar y más un museo del éxito moderno. Las ventanas de suelo a techo ofrecían una panorámica impresionante del skyline de Madrid, una vista que Jonatán había llamado una vez el botín de guerra. Los muebles eran minimalistas italianos e incómodamente duros. Arte elegido por un consultor por su potencial de inversión, colgaba en paredes blancas y desnudas. No había desorden, ni calidez, ni señales de que la gente viviera realmente allí, solo que existían en un estado de perfección curada. Este era el mundo que Genoveva había construido con Jonatán, o más bien, el mundo que ella había mantenido. Su matrimonio, hace 20 años, había sido una fusión. Ella aportó el nombre de La Vega, dinero antiguo, posición social impecable, un linaje que se remonta a la alta nobleza española.
Él aportó el impulso Domínguez, una ambición implacable de nuevo rico, que había convertido la modesta empresa constructora de su padre en un imperio inmobiliario global. Fue una combinación perfecta, celebrada en las páginas sociales como la unión del año. Su vida juntos había sido una serie de eventos meticulosamente planeados. Galas benéficas, donde la sonrisa de Genoveva nunca flaqueaba, mientras aseguraba donaciones de 6 cifras. Cenas donde Jonathan cerraba tratos con Oporto y Puros. Vacaciones en Marbella o Sierra Nevada. Adaptación de Saint Barts o Gstad. Menos por placer y más por las oportunidades fotográficas y el networking. El amor nunca había sido la moneda principal de su relación. El respeto, la ambición y una comprensión compartida de sus roles eran el fundamento. Genoveva había sabido, en cierto nivel, que Jonathan no era un hombre hecho para la monogamia. En los primeros años había habido susurros, una secretaria, un joven arquitecto, un fugaz romance durante un viaje de negocios a Singapur. Genoveva los había manejado con indiferencia practicada. Los veía como gastos triviales de negocios, el coste de mantener a un hombre de su apetito y estatura. Mientras él fuera discreto, mientras nunca, jamás la avergonzara. A ella no le importaba. Su posición como la señora de Domínguez era inexpugnable. El acuerdo prenupcial, en el que ella había insistido, era inquebrantable. En caso de su muerte, ella era la única heredera de la fortuna personal de Domínguez, con una participación de control en la empresa. Estaba segura. La picazón de la duda. Un recuerdo, agudo y no deseado, resurgió de hacía 2 años. Era su 18º aniversario. Genoveva había organizado una cena en un restaurante con estrella Michelin. Jonathan había llegado tarde. Había llegado nervioso, oliendo débilmente a algo dulce y floral, no a su habitual colonia de sándalo. «Lo siento, cariño», había dicho, besando el aire junto a su mejilla. La llamada de Londres se alargó. «Por supuesto», había respondido ella, su voz suave como la seda. No le había creído. Había una holgura en su cuello, una postura relajada en sus hombros que no provenía de una teleconferencia transatlántica. Provenía de algo más suave, algo más íntimo. Durante la cena, él había estado distraído, su teléfono vibrando en su bolsillo. Seguía mirándolo, una sonrisa pequeña y secreta jugando en sus labios. Genoveva había sentido una punzada de algo desconocido. No celos, sino fastidio. Era un incumplimiento del protocolo. Cualesquiera que fueran sus desvíos, se suponía que debían permanecer en las sombras, no inmiscuirse en su tiempo cuidadosamente programado juntos. «¿Todo va bien, Jonathan?», le había preguntado, su tono teñido de un dejo de acero. Él había levantado la vista, sobresaltado, sus ojos azules momentáneamente desenfocados antes de fijarse en los de ella. «Todo es perfecto, solo un pequeño problema con el nuevo proyecto de Dubái». Había apagado el teléfono y lo había guardado. Ahora, a lo nuestro. 18 años, ¿puedes creerlo? Había levantado su copa, y ella había levantado la suya obedientemente. Pero el momento se sintió vacío. La sonrisa que le dio era la misma que le daba a los fotógrafos de los periódicos. No llegaba a sus ojos. Sus pensamientos reales, su verdadero yo, estaban a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Él, cobarde valiente. Después de esa noche, los viajes de negocios se hicieron más frecuentes. Los fines de semana desaparecieron. Llamaba desde Tokio o Shanghái, adaptación de Singapur o Tokio. La conexión convenientemente mala.
Enviaba regalos extravagantes, una pulsera de Cartier, un raro libro de primera edición que ella había mencionado una vez. Eran ofrendas de culpa, y ella las aceptó como tales. Lo veía como un signo de su poder. La estaba aplacando, asegurándose de que permaneciera contenta en su jaula dorada mientras él jugaba sus juegos. La idea de que estos juegos pudieran involucrar algo más que una aventura fugaz nunca se le ocurrió seriamente. Una conexión emocional. Una vida paralela. Eso era cosa de novelas baratas, no del mundo cuidadosamente gestionado de la élite madrileña. Jonathan nunca había querido hijos con ella. En su primer año de matrimonio, ella había abordado el tema. Un heredero es importante para el nombre Domínguez, había dicho, como si estuviera discutiendo una estrategia de negocios. Él había desviado el tema. Tenemos mucho tiempo. Pero mucho tiempo se había extendido a años, luego a una década. Siempre estaba demasiado ocupado. La empresa estaba en una etapa crítica. No era el momento adecuado. Finalmente, ella había dejado de preguntar. Un niño habría sido una complicación, una variable desordenada e impredecible en sus vidas prístinas. Se había convencido de que estaba aliviada. Su legado era el nombre de la Vega Domínguez, la posición social, el imperio que algún día ayudaría a controlar. La última vez que lo había visto con vida fue el lunes antes de morir. Estaba empacando una bolsa de noche en su vestidor, un espacio tan espartano e impersonal como la suite de un hotel. ¿Otro viaje?, había preguntado ella, apoyada en el marco de la puerta, examinando su manicura. Solo a la costa, una rápida visita al sitio para el nuevo desarrollo de Marbella. Volveré el miércoles, había dicho, sin mirarla a los ojos. No trabajes demasiado, había respondido ella. Las palabras un guión sin sentido que ambos conocían de memoria. Hizo una pausa en la puerta al salir. Por un momento, la miró, con una expresión extraña en su rostro. Era casi triste, arrepentido. Genoveva, había comenzado. Luego se detuvo. Sacudió la cabeza. Cuídate. Luego se fue. Murió el martes, no en la costa, sino en un hospital, en un tranquilo pueblo de las afueras de Sevilla, un lugar que ella ni siquiera sabía que él visitaba. El informe oficial decía que se había desplomado mientras corría. La verdad, se estaba dando cuenta con un horror nauseabundo. Era mucho más compleja. Ahora, sentada en la iglesia fría y silenciosa, el recuerdo de esa última mirada, esa última frase inacabada, la atormentaba. Había estado tratando de decirle algo, o tal vez se estaba despidiendo. La aparición de esa mujer, Serafina, esos niños, no fue solo una vergüenza, fue una declaración de guerra. Fue un asalto a todo lo que Genoveva había construido, todo lo que se le debía. Esto no era una simple aventura, esto era una traición a una escala épica. Una segunda vida, una segunda familia, escondida justo fuera de la vista. Su dolor, ya una fabricación, se evaporó por completo, reemplazado por una furia fría y calculadora. Jonathan no solo había sido infiel, la había convertido en una tonta, delante de toda la ciudad. Miró al otro lado del pasillo a la mujer y a los dos niños pequeños de cabello oscuro. El niño ahora dormía en el regazo de su madre, y la niña miraba los vitrales. Su pequeño rostro, una réplica en miniatura del de Jonathan. No eran inmundicia, eran una amenaza, la mayor amenaza que jamás había enfrentado. El funeral fue un borrón. Las elegías, las oraciones, los himnos, todo era solo ruido. La mente de Genoveva iba a toda velocidad. El número de su abogado ya en primer plano. Aplastaría a esta mujer.
La borraría a ella y a sus hijos bastardos de la historia de Domínguez. Probaría que no eran más que oportunistas fraudulentos. Tenía que hacerlo, porque si fueran reales, entonces toda su vida, todo su matrimonio, había sido el verdadero fraude. Y esa era una verdad que Genoveva de la Vega Domínguez no podía permitirse enfrentar. El refugio en el campo de Sevilla. A solo 60 kilómetros al oeste de Sevilla, anidada en la tranquila ciudad de Carmona, se alzaba una modesta casa de campo de 2 pisos. Estaba pintada de un alegre tono de azul andaluz, con un columpio en el porche y macetas rebosantes de geranios. Un triciclo gastado yacía de lado en el patio delantero, cerca de un pequeño huerto donde las vides de tomate recién comenzaban a dar fruto. Este era el mundo de Serafina Herrera, y durante 5 años había sido el santuario de Jonatán Domínguez. Aquí no era Jonatán Domínguez, era solo Juan, un consultor de arquitectura freelance, cuyo trabajo requería viajes frecuentes. Esa era la historia que contaban a los vecinos, y era lo suficientemente simple como para ser creíble. Aquí, él cambiaba sus trajes Brioni por vaqueros desgastados y suaves camisas de franela. No dirigía salas de juntas. Luchaba con sus hijos en la alfombra de la sala, su risa profunda resonando en la pequeña casa. Serafina lo había conocido hacía 6 años. Ella era una bibliotecaria trabajando en un máster en estudios de archivo, y él había entrado en la Biblioteca Nacional de España, adaptación de la Boston Public Library, investigando códigos de construcción históricos para un proyecto de restauración. No se había presentado como un multimillonario. Era solo un hombre con ojos amables y cansados y una pasión por la arquitectura que coincidía con su propia pasión por la historia. Hablaron durante horas ese primer día sobre columnas jónicas y manuscritos olvidados. Él era brillante, divertido, y la escuchaba con una intensidad que la hacía sentir como si fuera la única persona en el mundo. Cuando finalmente la invitó a cenar, ella dijo que sí sin dudar. La verdad de su identidad salió a la luz unas semanas después. Él lo confesó durante una comida sencilla en una trattoria del barrio de la Santa Cruz, adaptación del North End. Su voz baja y llena de vergüenza. Le habló de Genoveva, del matrimonio como una fusión, de la jaula dorada que se había construido a sí mismo. Debería haberme ido entonces, le diría más tarde a su mejor amiga Marisa. En el momento en que dijo estoy casado, debería haber huido. Pero no lo había hecho. Había visto la profunda soledad en sus ojos, el hambre desesperada por una vida normal que su riqueza nunca podría comprar. Él no le estaba ofreciendo una vida de glamour. Le estaba ofreciendo las piezas de sí mismo que mantenía ocultas del mundo. Su relación creció en momentos robados, paseos por el Parque del Retiro, cafeterías ocultas y fines de semana, lejos donde podía desprenderse del peso de su nombre. Cuando descubrió que estaba embarazada, se aterrorizó. Se había ofrecido a manejarlo por su cuenta, a desaparecer por completo y no molestarlo nunca más. Fue la primera vez que lo vio llorar. No, había dicho, su voz quebrándose por la emoción mientras la abrazaba. No, este bebé. Esto es lo primero real que me pasa en 20 años. Lo vamos a tener. Somos una familia. Y luego el ultrasonido reveló que eran gemelos. Él compró la casa en Carmona, un lugar lejos de los ojos indiscretos de la sociedad madrileña. Estableció una serie de cuentas y fideicomisos privados, una compleja red financiera diseñada para mantenerlos sin que nunca fueran rastreados directamente hasta él. Era meticuloso, un maestro de la compartimentación. Su vida con Genoveva era la empresa,
como él la llamaba con tristeza. Su vida con Serafina y los gemelos era el hogar. La última promesa. Era un padre devoto. Estuvo allí para su nacimiento, un manojo de nervios con batas de hospital. Fue él quien le enseñó a Leo a tirar una pelota de béisbol y quien le leyó a Lila cuentos de princesas hasta que se le quedó la voz ronca. Nunca faltó a un cumpleaños. Llegaba un viernes por la noche, su rostro marcado por el agotamiento de su vida corporativa. Pero en el momento en que los veía, las líneas se suavizaban y se convertía en solo papá. Serafina sabía que el acuerdo era precario. El secreto era un constante dolor de bajo nivel en su corazón. No podía tener fotos de él en la repisa de la chimenea. Los certificados de nacimiento de sus hijos enumeraban al padre como no revelado para su protección. Tenía pocos amigos en el pueblo, con miedo de que alguien se acercara demasiado y le hiciera demasiadas preguntas. ¿Cuándo se lo dirás?, le había preguntado una noche después de que los niños se durmieran. Estaban sentados en el columpio del porche, el aire denso con el olor a pino y madreselva. ¿Cuándo podemos dejar de escondernos? Jonathan suspiró, el sonido pesado con un cansancio que parecía llegar hasta los huesos. Echó la cabeza hacia atrás y miró las estrellas, mucho más claras aquí que en la ciudad. No es tan simple, Fina, había dicho, su voz apenas un susurro. La familia de Genoveva están entrelazados en cada rincón de la empresa. Un divorcio no sería solo un divorcio, sería una demolición corporativa. Sería una guerra. Ella intentaría destruirte. Intentaría llevarse a los niños. ¿Así que simplemente vivimos así para siempre?, preguntó ella, su voz temblando ligeramente. Él se volvió hacia ella, tomando sus manos entre las suyas. Las suyas eran cálidas y fuertes. No, te prometo que no. Estoy haciendo un plan. Una solución permanente. Es poco convencional, pero te protegerá a ti y a los gemelos, pase lo que pase. Se asegurará de que tengáis todo lo que merecéis. Solo confía en mí. Por favor, solo confía en mí un poco más. Ella había confiado en él. Había creído que su mente brillante, que podía concebir y ejecutar proyectos de miles de millones de euros, también estaba trabajando en un plan para su futuro. Simplemente nunca imaginó que el plan dependía de su propia muerte. La llamada había llegado de un médico del hospital. Había habido un incidente. Un hombre que coincidía con su descripción se había desplomado en un sendero para correr. Tenía una billetera con una licencia de conducir con el nombre de Juan García, pero en su bolsillo había una pequeña tarjeta laminada. En ella estaban el nombre y el número de teléfono de Serafina con las palabras: en caso de emergencia, llamar a mi esposa. Su mundo se había derrumbado. Corriendo al hospital, dejando a los gemelos durmiendo con una desconcertada Marisa, había llegado justo a tiempo para ver cómo lo declaraban muerto. La causa oficial fue una trombosis coronaria masiva. Se había ido, en medio de la niebla de su propio dolor devastador. Sus últimas palabras para ella de una llamada telefónica la mañana de su muerte resonaron en su mente. Estaba registrándose como siempre lo hacía. Le había dicho que la amaba. Le había dicho que amaba a Leo y Lila más que a la vida misma. Y luego había añadido, casi como una ocurrencia tardía: Fina, he actualizado el plan. Alistair Fuentes lo sabe todo. Si alguna vez me pasa algo, llámale. Y no tengas miedo. Asegúrate de que nuestros hijos sean vistos. Es lo más importante. Hacer la caminata por el pasillo de esa iglesia había sido lo más difícil que había hecho. Se sintió como una traición a su amor secreto y tranquilo. Pero también fue el cumplimiento de su último deseo. Él había pasado años protegiéndolos en las sombras, y ahora era su trabajo asegurarse de que finalmente
fueran vistos a la luz. Miró a Leo y Lila ahora, a salvo de vuelta en sus propias camas en la casita azul. Sabían que su papá se había ido. Pensaban que ahora era una estrella en el cielo, que los vigilaba. Eran demasiado jóvenes para comprender la complejidad, el escándalo, la batalla que estaba por venir. Solo sabían que el hombre que construía torres de bloques con ellos y daba los mejores paseos a cuestas nunca volvería a casa. Serafina agarró una foto enmarcada que guardaba escondida en su armario. Era la única que tenía de los 4 juntos, tomada con un temporizador automático en una tarde soleada en su patio trasero. Jonatán sostenía a Lila sobre sus hombros, y Leo estaba encaramado en su regazo. Todos riendo, sus rostros llenos de alegría pura y sin complicaciones. Esta era la verdad. Esta era la realidad de la vida de Jonatán Domínguez. Genoveva podía tener el ático y las páginas de sociedad. Esta pequeña casa, estos 2 niños durmiendo y esta única fotografía secreta. Este era su corazón, y Serafina lucharía hasta la muerte para protegerlo. La lectura del testamento, la bomba, las oficinas legales de Fuentes, Abernathy y Cuervo eran un bastión del poder del viejo mundo, ubicadas en el último piso de un rascacielos de granito con vistas al puerto de Barcelona. Cambio de ubicación para dar variedad. El aire interior era quieto y olía a pulidor de limón, papel viejo y dinero. La sala de conferencias, donde se iba a leer el testamento, estaba dominada por una colosal mesa de caoba, pulida con un brillo tan alto que reflejaba los rostros sombríos de los reunidos a su alrededor. Genoveva se sentó a la cabecera de la mesa, flanqueada por su propio abogado formidable, un tiburón llamado Lorenzo Pérez. Ella había pasado los 2 días desde el funeral en un estado de furia controlada, reuniendo sus fuerzas. Tenía investigadores privados hurgando en cada rincón de la vida de Serafina Herrera, buscando cualquier suciedad, cualquier debilidad que pudiera usarse para desacreditarla. Pérez ya le había asegurado que este era un caso abierto y cerrado de una oportunista cazafortunas que hacía un reclamo fraudulento. El acuerdo prenupcial era su escudo y su espada. Al otro lado de la reluciente extensión de madera se sentó Serafina. Había venido sola. Había declinado la oferta de Alistair Fuentes de conseguir su propio abogado, un acto que Genoveva interpretó como ingenuidad o arrogancia tonta. Serafina parecía pequeña y fuera de lugar en la imponente silla de cuero, pero su espalda estaba recta y sus manos, aunque fuertemente agarradas en su regazo, estaban firmes. Proyectaba un aura de tranquila resolución que Genoveva encontraba intensamente irritante. Alistair Fuentes se sentó en la cabecera opuesta de la mesa, con un grueso portafolio encuadernado en cuero ante él. Exudaba un aire de solemne neutralidad, su rostro una máscara de deber profesional. Con él estaba Roberto Vidal, el CFO de Domínguez Inversiones y el amigo más antiguo de Jonatán. Su presencia era requerida como ejecutor del testamento, junto con Fuentes. Vidal se había negado a encontrarse con la mirada de Genoveva. Desde que entró en la sala, su incomodidad era palpable. «Si estamos todos presentes», comenzó el señor Fuentes, su voz seca como pergamino. «Procederemos. Estoy aquí hoy para leer el último testamento de Jonatán Eduardo Domínguez, ejecutado el 15 de junio de 2024. Se aclaró la garganta y abrió el portafolio. Genoveva se inclinó ligeramente hacia adelante, todo su ser concentrado en las palabras por venir. Este era el acto final, el momento en que su larga actuación sería validada y recompensada. Yo,
Jonatán Eduardo Domínguez, estando en mi sano juicio y cuerpo, por la presente declaro que este es mi último testamento, revocando todos los testamentos y codicilios anteriores. La voz de Fuentes era un monótono constante y sin emociones. Comenzó con los legados estándar. Una donación considerable al Museo del Prado, donde Genoveva estaba en la junta. Un fondo generoso para su alma mater, IE Business School. Sumas más pequeñas, pero aún significativas, para varios primos y empleados de muchos años de su empresa. Con cada legado, Genoveva sintió que un nudo de tensión se aflojaba. Todo estaba procediendo exactamente como esperaba. Era el testamento de un titán de la industria filantrópico y responsable. A mi querido amigo y socio de confianza, Roberto Vidal, continuó Fuentes, lego mi colección de relojes vintage y la suma de 1 millón de euros en agradecimiento por sus años de lealtad y discreción. Roberto Vidal tragó con dificultad, su rostro palideciendo ligeramente ante la palabra discreción. Sabía a qué se refería Jonatán. Sabía sobre las cuentas secretas, las transacciones cuidadosamente ocultas que había ayudado a facilitar, siempre bajo la apariencia de vehículos de inversión privada. Ahora venía el evento principal. Fuentes hizo una pausa y tomó un sorbo de agua. El silencio en la sala era absoluto. A mi esposa, Genoveva de la Vega Domínguez, leyó, y el corazón de Genoveva dio un salto triunfal. Le dejo lo siguiente: nuestra residencia principal, el ático en la Avenida de la Castellana, con todo su contenido, mobiliario y arte. Genoveva asintió. Era de ellos, pero en realidad era de ella. Ella había elegido cada pieza. También le dejo la villa en la Toscana y el chalet en Sierra Nevada, España, para que los disfrute por el resto de su vida. Pérez, su abogado, garabateó una nota, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Esto iba bien. Además, lego a mi esposa Genoveva una suma de 20 millones de euros que se pagarán de mis cuentas personales. Esta suma se proporciona de acuerdo con nuestro acuerdo prenupcial para asegurar que continúe viviendo en la comodidad a la que se ha acostumbrado. La cantidad, aunque sustancial, era menor de lo que había anticipado. Una mera fracción de su riqueza personal, que se estimaba en más de 500 millones, sin incluir la empresa en sí. Una punzada de inquietud se deslizó en su compostura. ¿Y eso es todo?, intervino Pérez, incapaz de ocultar su sorpresa. ¿Qué pasa con sus acciones en Domínguez Inversiones, su interés de control? Alistair Fuentes levantó una mano. Por favor, señor Pérez, permítame terminar. Se ajustó las gafas y continuó leyendo el documento. Todo el resto, residuo y remanente de mi patrimonio, incluyendo todos los bienes personales, cuentas financieras, carteras de inversión y mi participación de control total del 61% en Domínguez Inversiones. Lo lego al fideicomiso del legado Domínguez para ser administrado por los fideicomisarios designados. Un fideicomiso. La mente de Genoveva se tambaleó. Jonatán había establecido un fideicomiso. Esto era inesperado, complicado. ¿Quiénes eran los fideicomisarios? Y lo que era más importante, ¿quiénes eran los beneficiarios? Fuentes continuó, su voz inquebrantable. Los fideicomisarios del fideicomiso del legado Domínguez serán Alistair Fuentes y Roberto Vidal. Genoveva miró a Roberto, que parecía a punto de desmayarse. Era un fideicomisario. Él controlaría la empresa. Esto era una traición. ¿Y el beneficiario?, exigió Pérez, su voz aguda. ¿Quién es el beneficiario de este fideicomiso? Este era el momento. Toda la sala pareció contener la respiración. Serafina, que había permanecido en silencio e inmóvil, finalmente levantó la mirada para encontrarse con la de Fuentes.
El viejo abogado miró el documento, luego por encima del borde de sus gafas, primero a Genoveva, luego a Serafina. Tomó una respiración lenta y deliberada, como si se preparara para la explosión que vendría. «Parece haber un documento sellado separado adjunto al testamento», anunció, su tono cuidadosamente neutral. «Un codicilo. Está fechado hace solo 3 meses y fue entregado a mi oficina por el propio señor Domínguez, con instrucciones expresas de que se abriera y leyera solo en este momento, en presencia de todas las partes involucradas». Produjo un grueso sobre de color crema, sellado con un pesado sello de cera, con el escudo familiar Domínguez. Verlo envió un escalofrío por la columna vertebral de Genoveva. Esto no era parte del plan. Esto era una aberración. «Esto es altamente irregular», espetó Pérez. «Deberíamos verificar su autenticidad». «Puedo asegurarle que es auténtico», dijo Fuentes con frialdad. «Fui testigo personalmente de la firma, al igual que mi socio, el señor Abernathy. Es legalmente inobjetable». Con un pequeño y afilado abrecartas, Fuentes cortó el sobre. El sonido fue como un disparo en la sala silenciosa. Sacó una sola hoja de papel, escrita a mano con la letra fuerte y familiar de Jonathan. Este no era un documento redactado por abogados. Esto era del propio Jonathan. Fuentes comenzó a leer. Las palabras que siguieron no solo describirían la distribución de un patrimonio. Detonarían una bomba en el centro de la sala, destrozando un matrimonio de 20 años y el legado cuidadosamente construido de Jonathan Domínguez. Y mientras hablaba, Genoveva sintió que el pulido suelo de caoba se desvanecía bajo sus pies. La carta del arrepentimiento, el final inesperado. Alistair Fuentes sostuvo la carta manuscrita, sus nudillos blancos. Por un momento, pareció recomponerse, la máscara profesional deslizándose para revelar un indicio de la pesada carga que su cliente le había impuesto. Sabía que el contenido de esta carta alteraría irrevocablemente la vida de todos en la sala. «Este documento», comenzó, su voz adquiriendo un tono nuevo y más personal, «es un codicilo y una directiva personal de Jonathan. Me pidió que lo leyera en su totalidad sin interrupción». Miró intencionadamente a Genoveva y a su abogado antes de que sus ojos se posaran en la página. «Él escribe, a quien pueda interesar, pero sobre todo a Genoveva y a Serafina. Si están leyendo esto, significa que mi tiempo se ha agotado y he dejado un desastre que yo mismo he creado. Por eso lo siento profundamente. No he sido un hombre honesto, pero he intentado a mi manera imperfecta ser uno bueno. He vivido 2 vidas y al hacerlo, he fallado a 2 mujeres extraordinarias. Esta carta y las instrucciones legales que siguen son mi intento de finalmente arreglar las cosas». Genoveva sintió que la sangre se drenaba de su rostro. Una dirección personal, una confesión. Esto era una pesadilla. «Genoveva», leyó Fuentes, la voz de Jonathan pareciendo resonar en el aire inmóvil. «Nuestro matrimonio fue una sociedad, una exitosa para los estándares del mundo. Construimos un imperio juntos, y siempre te respetaré por tu inteligencia, tu gracia y tu fuerza. He provisto para ti de una manera que se ajusta a esa sociedad. Las casas, el dinero, son tuyos. Una indemnización por una larga y fructífera relación comercial. Sé que suena frío, pero ambos sabemos que la calidez entre nosotros se desvaneció hace mucho tiempo. Lamento mi deshonestidad, pero no lamento haber encontrado una felicidad que nunca supe que era posible». «¡Esto es un ultraje!», Pérez golpeó la mano sobre la mesa. «Esto es un asesinato de carácter, no un documento legal». «Es un codicilo legalmente vinculante, señor Pérez», replicó Fuentes, su voz como el hielo. «Y le recordaré la instrucción de mi cliente de no ser interrumpido». Volvió a la carta,
Su mirada se dirigió a Serafina, que escuchaba con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. «Serafina», leyó, su voz suavizándose casi imperceptiblemente. «Mi queridísima Fina, fuiste mi refugio de la tormenta. Me diste lo que el dinero y el poder nunca pudieron, un hogar. Viste al hombre, no la marca. Me diste los dos mayores regalos de mi vida. Me diste a Leo y Lila». Ante la mención de los nombres de los niños, Genoveva dejó escapar un sonido ahogado e incrédulo. Era verdad. Todo era verdad. Es a ellos, a mis hijos, a mis herederos, a quienes dejo mi verdadero legado. Es mi más profundo pesar no haber tenido el coraje de reconocerlos en vida. Fui un cobarde, temeroso del escándalo, temeroso de la guerra que traería un divorcio. Elegí proteger mi negocio en lugar de mi familia. Llevaré esa vergüenza conmigo siempre. Solo puedo esperar que en la muerte pueda darles la seguridad y el nombre que fui demasiado débil para darles en vida. Fuentes hizo una pausa, permitiendo que el peso de la confesión se asentara. Roberto Vidal miró la mesa, con el rostro ceniciento. Había sido amigo de Jonatán durante 30 años y nunca había sabido la profundidad de su tormenta. Por lo tanto, continuó Fuentes, su voz volviendo a una cadencia formal y legalista. Por la presente declaro que los únicos beneficiarios del fideicomiso del legado Domínguez serán mis hijos legalmente reconocidos, Leo Domínguez y Lila Domínguez. La sala se quedó completamente en silencio. El sonido de la respiración aguda y entrecortada de Genoveva era lo único que se escuchaba. ¿Legalmente reconocidos?, susurró ella, su voz quebrándose. Eso es imposible. Alistair Fuentes buscó en el portafolio sin mirarla. Colocó 3 documentos sobre la mesa pulida y los deslizó hacia Pérez. «No es imposible, señora de Domínguez», dijo con calma. «Es simplemente un hecho al que usted no tuvo acceso. El primer documento es una declaración de paternidad certificada por el tribunal, firmada por Jonatán hace 6 meses. El segundo y el tercero son los certificados de nacimiento modificados de los niños, que nombran oficialmente a Jonatán Eduardo Domínguez como su padre. Y aquí», añadió, sacando otro archivo, «están los resultados de una prueba de ADN que Jonatán se realizó el año pasado. Hay una probabilidad del 99% de que él sea su padre biológico. Todo es, como dije, inobjetable». Cada documento era un clavo en el ataúd del mundo de Genoveva. La fachada cuidadosamente construida de su vida había sido demolida sistemática y despiadadamente por el marido que ella creía controlar. «¿Qué significa esto?», exigió ella, su voz elevándose a un grito estridente. «¿Qué implica este fideicomiso?». Fuentes pasó al párrafo final de la carta de Jonatán. «El fideicomiso del legado Domínguez poseerá todo mi interés de control del 61% en Domínguez Inversiones, así como la mayor parte de mis activos líquidos, que ascienden a aproximadamente 40 millones de euros. Los ingresos de este fideicomiso se utilizarán para la salud, educación, mantenimiento y apoyo de mis hijos Leo y Lila Domínguez. Su madre, Serafina Herrera, será nombrada única tutora y administradora fiduciaria, con un generoso estipendio anual para permitirle criar a nuestros hijos sin preocupaciones financieras. Al cumplir los 25 años, los niños asumirán el control conjunto del fideicomiso y sus activos. De esta manera, el legado Domínguez pasará no a un socio comercial, sino a mi línea de sangre, a mi familia». La palabra familia flotó en el aire, un dardo envenenado dirigido directamente al corazón de Genoveva. Había dejado todo su imperio, el trabajo de su vida, a una bibliotecaria y a sus hijos bastardos. Le había dejado a Genoveva las casas, las jaulas doradas
y una liquidación en efectivo, que en el contexto de la fortuna total era poco más que un insulto. Serafina lloraba abiertamente ahora, no de alegría, sino por el abrumador dolor de todo esto. Este era su plan. Su solución permanente, poco convencional. Fue una obra maestra de estrategia legal ejecutada desde más allá de la tumba. Había eludido el acuerdo prenupcial, que solo cubría sus bienes personales en caso de divorcio, no su distribución a través de un fideicomiso tras su muerte. Se había asegurado de que sus hijos estuvieran provistos de una manera que ningún tribunal podría impugnar. Genoveva se levantó lentamente, su silla raspando bruscamente contra el suelo. Su rostro era una máscara de odio puro y sin adulterar, sus ojos ardiendo con un fuego frío fijos en Serafina. «¡Tú!», siseó, su voz temblando de rabia. «Hiciste esto, conspiraste y lo manipulaste. Eres una ladrona, una puta que ha robado mi vida». Serafina se encontró con su mirada, sus propios ojos llenos de un dolor que Genoveva no podía empezar a comprender. «Yo no robé nada», dijo, su voz tranquila pero firme. «Simplemente lo amé, y él nos amó». «Amor». Genoveva se rió, un sonido áspero y feo que resonó en la sala silenciosa. «No sabes nada de amor, sabes de dinero, pero no verás un solo céntimo. Lucharé contra esto. Te arrastraré a ti y a tus patéticos hijos por todos los tribunales de este país. Demostraré que esto es un fraude. Te destruiré». Su promesa flotó en el aire, una declaración de guerra total. La batalla por el legado Domínguez acababa de comenzar. La guerra legal y la venganza póstuma. La promesa de guerra de Genoveva no fue una amenaza vacía. En las semanas que siguieron a la lectura del testamento, desató una tormenta legal. Lorenzo Pérez, alimentado por su propio ego magullado y la sed de venganza sin fondo de Genoveva, presentó una moción para impugnar el testamento por motivos de influencia indebida y capacidad disminuida. Las páginas de Sociedad madrileñas, que antes se desvivían por ella, ahora se deleitaban con el escándalo con aliento contenido. Fuentes anónimas, claramente Penélope Cruz y otras de la Sociedad de Genoveva, pintaron a Serafina como una manipuladora astuta que se había aprovechado de un hombre de mediana edad vulnerable. Retrataron a Jonatán como un hombre en las garras de una crisis de la mediana edad, no en su sano juicio, cuando redactó el codicilo. Intentaron citar a Serafina sus registros financieros, sus registros telefónicos, sus diarios personales, buscando cualquier evidencia de coerción. Pero Alistair Fuentes y La Verdad eran oponentes formidables. Fuentes, actuando bajo las instrucciones póstumas de Jonatán, se había preparado para este ataque. Presentó a la corte una montaña de pruebas de que Jonatán había sido cualquier cosa menos disminuido. Había declaraciones juradas de socios comerciales, incluido un reacio pero honesto Roberto Vidal, que confirmaban que Jonatán estaba en la cima de sus capacidades cognitivas, cerrando complejos acuerdos internacionales en la misma semana que firmó el codicilo. Había informes de su médico personal que confirmaban que estaba en excelente salud mental. El núcleo de su defensa, sin embargo, era el propio Jonatán. Fuentes produjo una serie de diarios en video que Jonatán había grabado en su ordenador portátil personal, un último recurso de seguridad que había puesto en marcha. En los videos, un Jonatán lúcido y elocuente hablaba directamente a la cámara. «Estoy grabando esto», declaró en la primera entrada, fechada el día después de firmar el codicilo, «porque anticipo que mis deseos finales serán impugnados con saña por mi esposa Genoveva. Permítanme ser inequívocamente claro. Estoy en mi sano juicio y cuerpo.
Mi decisión de hacer de mis hijos Leo y Lila mis herederos principales nace no de la manipulación, sino del amor y un profundo sentido de responsabilidad paternal. Continuó detallando su vida con Serafina, hablando de su encuentro, el nacimiento de los gemelos y la tranquila alegría que encontró en Carmona. Habló con una claridad y profundidad emocional innegables. No era un hombre controlado. Era un hombre que finalmente tomaba el control de su propia verdad. He escondido a mi familia durante demasiado tiempo, dijo en el video final, sus ojos azules mirando intensamente a la lente. Fui un cobarde, pero este testamento, este fideicomiso, este es mi acto final de coraje. Es mi legado. Les pertenece a ellos. Cuando se reprodujeron los videos durante una audiencia a puerta cerrada, el efecto fue devastador. Los argumentos de Pérez sobre la capacidad disminuida se desmoronaron. La jueza, una mujer severa y sin tonterías, vio el caso por lo que era. Durante los procedimientos, la compostura de Genoveva comenzó a desmoronarse. Sus apariciones públicas se volvieron erráticas. Una vez el epítome de la elegancia fría, ahora era fotografiada con un aspecto demacrado y delgado, sus ojos con una mirada atormentada y desesperada. El mundo cuidadosamente construido que había gobernado se estaba disolviendo a su alrededor. Sus amigas de la alta sociedad, que no amaban nada más que a un ganador, comenzaron a distanciarse del turbio espectáculo de su derrota. Las invitaciones a galas y juntas benéficas se agotaron. Ya no era la poderosa señora de Domínguez, era la esposa despechada, un objeto público de lástima y desprecio. La presión financiera también aumentó. Sus honorarios legales eran astronómicos, y con su acceso a las cuentas principales de Jonathan congelado, se vio obligada a comenzar a liquidar sus propios activos. La vida prístina que había dado por sentada se reveló como totalmente dependiente del hombre que había tratado como socio comercial. Mientras tanto, Serafina permaneció en Carmona, protegida de lo peor del circo mediático por Alistair Fuentes. No concedió entrevistas, no emitió declaraciones. Se centró en sus hijos, tratando de crear una burbuja de normalidad para ellos en medio del caos. Lloró por Jonathan, no por el multimillonario, sino por el hombre que leía cuentos antes de acostarse y hacía panqueques los domingos por la mañana. No sintió ningún triunfo en la caída de Genoveva, solo una profunda tristeza por la mujer, cuya vida también había sido destrozada por los secretos de Jonathan. El golpe final no vino de la corte, sino de Roberto Vidal. Agobiado por la culpa por su complicidad en el engaño de Jonathan, proporcionó a Fuentes la última pieza del rompecabezas, acceso a una serie de libros de contabilidad corporativos ocultos. Detallaban el meticuloso proceso de varios años por el cual Jonathan había desviado fondos a las corporaciones que apoyaban a Serafina y los gemelos. No fue el comportamiento precipitado de un hombre en crisis. Fue la planificación financiera, calculada a largo plazo, de un hombre que construía una segunda vida. Probó sin lugar a dudas premeditación e intención clara. El silencio de la derrota. Ante esta evidencia irrefutable, Lorenzo Pérez no tuvo más remedio que aconsejar a Genoveva que abandonara el caso. La lucha había terminado. Ella había perdido. La noticia le fue entregada en la sala de estar estéril y silenciosa del ático. Pérez expuso los hechos, la naturaleza invencible de su posición. Cuando terminó, Genoveva miró el skyline de la ciudad, el botín de una guerra que no había ganado. Durante mucho tiempo, no dijo nada. Luego, un único sollozo seco se escapó de sus labios. No fue un sonido de dolor por su marido. Fue el sonido de la derrota total y completa,
el sonido de una reina en jaque mate, todo su tablero barrido. «Sal, Lorenzo», susurró sin mirarlo. Cuando se fue, caminó hacia una gran fotografía enmarcada en una mesa auxiliar. Era de su día de boda, 20 años atrás. Un joven Jonathan, ferozmente ambicioso, estaba junto a una radiante y segura Genoveva. Parecía que eran dueños del mundo. Con un repentino y violento grito de rabia y desesperación, tiró la foto de la mesa. Se estrelló contra el suelo de mármol, el cristal haciéndose añicos en 1000 pedazos, al igual que la vida que representaba. El epílogo y el legado verdadero. 6 meses después, la nieve invernal cubría Carmona, amortiguando el mundo fuera de la casa de campo azul. Dentro, un fuego crepitaba mientras Serafina construía un castillo de bloques con Leo y Lila. Estaban felices y seguros. Eso era todo lo que importaba. Como administradora del fideicomiso del legado Domínguez, Serafina ejercía un inmenso poder, pero no tenía interés en el mundo corporativo. Guiada por la memoria de Jonathan, su primer acto fue establecer una fundación benéfica para construir viviendas asequibles y sostenibles, reorientando el propósito de la empresa hacia un legado de compasión. Vendió el frío ático de Madrid, cortando decisivamente los lazos con esa vida. Alistair Fuentes le trajo un cofre cerrado que Jonathan había dejado atrás. Dentro, no encontró acciones ni joyas, sino su corazón, álbumes de fotos de su vida oculta, cartas no enviadas llenas de amor y arrepentimiento, y en el fondo, un plan de negocios detallado para una pequeña firma de arquitectura llamada Herrera y Domínguez. Era su sueño de una vida auténtica con ella. Una vida que tuvo demasiado miedo de reclamar mientras vivía. En contraste, el mundo de Genoveva se había derrumbado. Paria social, se convirtió en una reclusa, vendiendo propiedades para cubrir sus deudas legales. Su nombre, una vez un símbolo de poder, era ahora una historia de advertencia susurrada sobre una vida construida sobre las apariencias. Observando a sus hijos junto al fuego, sus rostros reflejando la luz cálida, Serafina supo que estaba presenciando el verdadero legado Domínguez. No estaba en rascacielos ni en precios de acciones, sino en la promesa de su futuro. Su misión era asegurar que sería un legado de bondad y verdad. Todo lo que su padre había encontrado con ella, justo a tiempo para asegurárselo desde más allá de la tumba. El cierre con sentido y llamada a la acción, CTA. Y así concluye la historia de las dos vidas de Jonathan Domínguez. Es un poderoso recordatorio de que la verdad, por muy profundamente enterrada que esté, siempre encuentra su camino hacia la superficie. Nos muestra que el verdadero legado de una persona no se define por la riqueza que acumula o el nombre que construye, sino por el amor que da y las vidas que toca. Serafina y sus hijos no ganaron una fortuna. Reclamaron un derecho de nacimiento construido sobre un amor oculto pero poderoso. La historia de Genoveva es una trágica lección de lo que sucede cuando una vida se construye sobre el orgullo y las apariencias en lugar de una conexión genuina. Interactúa con la audiencia. ¿Qué piensas de esta increíble historia? ¿Crees que Jonathan hizo lo correcto al final? ¿O fue una cobardía haber esperado hasta su muerte para enfrentarse a su verdad? Déjanos saber tus pensamientos en los comentarios a continuación. CTA. Si te conmovió este relato de secretos, mentiras y el poder explosivo de la verdad, por favor, dale un me gusta a este video o artículo, compártelo con alguien que ame una historia apasionante y asegúrate de suscribirte a nuestro canal. Haz clic en esa campana de notificación, porque no querrás perderte nuestra próxima historia.